Se genera información de interés para todas y todos. En pantalla la tenemos. ¿Se logró? No se logró la victoria. Claro que un Maceo después le dijo en Baraguá que no se había terminado la lucha, que íbamos a luchar hasta alcanzar la plena independencia. Y entonces vino José Martí con los ideales de Bolívar, con toda esta historia que ustedes habían sembrado aquí. Con todo este ejemplo reunió nuevamente a aquellos mambises, a aquellos generales, incluso teníamos uno ya histórico, internacionalista, que era el generalísimo Máximo Gómez, y volvimos al ataque. Nuestros cubanos dignos de aquella epopeya. Y Martí cayó joven, prematuramente, ¿no? Justo acababa de llegar. No hace mucho estuvimos celebrando el 120 aniversario de su desembarco con Gómez, playita de Cajoabo, aquello. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en ese día. Es impresionante, ¿no? Cómo la historia... Y se batalló. Ya en el 1898 teníamos ya a los españoles acorralados. Había llegado Maceo hasta allá, hasta Pinar del Río. Después cayó porque es que Gómez le pidió que regresara, era difícil. Estaban todas las trochas, todos los lugares estos estrechos, que para pasarlo era muy difícil. Y aún cayendo Maceo, seguíamos teniendo a los españoles acorralados, casi en La Habana. Y entonces vino el imperio, que se aprovecha de todos los momentos. Estaba velando a su fruta que quería ir tomarla y buscó un pretexto, como los pretextos que siempre ha creado para todas las guerras, ¿no? Y entonces aquello fue ya una batalla muy desigual, porque el ejército español estaba muy debilitado y aparte los cubanos lo apoyaron. Aún no sabíamos, aunque Martí lo había alertado, viví en el monstruo y le conozco sus entrañas. Y lo había dicho en su carta aquella, en su carta a Manuel Mercado, justo algo que la historia es increíble, ¿no? Que todo lo que podía hacer era para evitar que ese imperio cayera sobre nuestros pueblos. Pero cayó, pusieron un gobernador ahí 4 años, se apoderaron de toda la isla y empezó el saqueo. Nos convirtieron en monoagricultores de caña para sus intereses y se apoderaron de todo. Pero entonces estábamos aquí en la cuna de la revolución, me decía acá el estimado militar, con tanta historia que es tan sencillo, no la cuenta, pero ya más o menos nada más el detalle que nos dan no la imaginamos, ¿no? Haber estado junto al gran comandante Chávez en aquella contienda del 4 de febrero, aquel alzamiento. Pero bueno, vino un Moncada en la cuna de la Revolución de Cuba. Como es esta cuna aquí, nosotros tenemos nuestra cuna también. Y vino un Moncada que, a similitud aquí, eran jóvenes. Fracasó, porque la primera batalla aquí tuvo su costo grande. Claro que después, cuando llegó Bolívar, fue que frenó, que pudo frenar. Pero en Moncada no se logró. Cuestiones que pasaron, eran personas que no, los jóvenes, aquellos 82, aquellos, no eran 82, ¿cuántos eran, René? 153 jóvenes, 82 eran los del Granma. René es el historiador de los 5. Pero aquellos jóvenes que salieron de la Granjita Siboney, de la que hablábamos, no conocían Santiago. Y entonces ahí se equivocaron. Yo viví enfrente, a Moncada ahí, había que ver. Y entonces después los asesinaron, a los que capturaron. Milagrosamente se salvó Fidel. Milagrosamente se salvó Raúl. Mataron a Abel, que era el alma de la revolución, como decía Fidel, ¿no? Pero aquella fue la llama.
como después históricamente fue la llama, el 4 de febrero de 1992, tampoco se logró. Estuvimos ahí en el cuartel de la montaña, vimos ahí, estábamos sintiendo como que viviéramos lo que sucedió aquel día, como cuando tú llegas a Moncada y tú sientes, y tú recorres Santiago y ves los nombres por la carretera, ¿no verdad? Pero son llamas que no la puede apagar nadie, porque es que el pueblo dice basta un día, ¿no? Y responde. Y entonces nosotros después tuvimos el Granma, tuvimos la sierra así como esta. Dicen que Fidel estuvo por acá, bueno, las veces que ha estado aquí en Venezuela y siempre. Caracas, todo esto les recuerda las montañas estas venezolanas, les recuerdan aquella epopeya donde también habían caminos. Hay que leer las narraciones de Fidel. Habían caminos también en que ellos buscaban la parte más estrecha para no dejar pasar aquella, porque era una batalla desigual. Aquello era un grupo moviéndose entre montañas, creciendo con los que podían crecer, buscando un poco de armas aquí, porque así se hizo la revolución. Pero tuvimos un 1 de enero y ahí seguimos. Tuvimos un jirón y tuvimos una alfabetización y tuvimos una limpia de Escambray y tuvimos batalla tras batalla, tuvimos un periodo especial. Y entonces ustedes vinieron en el 98, estábamos nosotros presos, recién capturados. Pero ya Chávez había dado un abrazo con Fidel. Ahí bajó el aeropuerto y llegó. Y él lo que menos esperaba era que Fidel iba a estar ahí. Pero es que Fidel, él dijo, volverán, mira, estamos aquí. Y ahí entonces también. Abraza a Chávez, empiezan, subestiman. Dicen, ahora sí se acabó, ya no pueden ni postularse. Y no saben que este pueblo venezolano, el amor que le tenía a la revolución cubana y a la figura de Fidel, lo subestimaron, y a la obra que habíamos hecho. Y entonces emprendieron ustedes su camino, que no es de 15 días, es de más de 15 días, tan largo como ha sido la prisión nuestra, fíjate. Pero ambas cosas han sido fecundas y han tenido sus obstáculos, que la hemos venido contando en estos días, con ese cariño que nos han ofrecido ustedes, incluso el presidente. Le decíamos, Elías, aquí nos sentimos como en familia, como haciendo cuentos. Ayer estábamos haciendo cuentos ahí con el alcalde de Caracas, en una invitación que nos hizo. Parece que nos dieron ahí un vino ahí que nos hizo hablar más de la cuenta, pero bueno. Esas son cosas de Jorge Rodríguez. Sí, ya sabemos, pues. Son cosas de Tony también, porque hablar más de la cuenta es... Sí. Hace falta vino, ¿no? Y entonces, solamente recibimos este reconocimiento que nos dan, esta llave de esta ciudad, realmente pensando en todo y honrando, como decía Martí, honra, pensando en toda esa historia, que como bien tú decías, te trato de tú porque los venezolanos pues somos hermanos. No quieren que borremos la historia y entonces hay que hablarla. Aquí todo el mundo más o menos la sabe, pero hay otros auditorios que hay que hablarla y no dejarla morir, porque está en la sangre nuestra. Entonces honrando toda esta historia y comprometiéndonos, porque ya la historia, bueno, llega a un punto, la llevamos, pero lo importante es lo que tenemos que hacer mañana, las metas que tenemos, las tareas que tenemos ambos. Hoy han cambiado las cosas, ahora remeten contra Venezuela y quieren entonces venir con otra política con Cuba. Pero la unidad de nuestros pueblos será indestructible. Y entonces, una vez más le agradecemos de todo corazón esta invitación, este reconocimiento, que reitero nos compromete a seguir en la lucha.